En esta actividad hablaremos de los principios constitucionales, actividades, funciones, clasificación y estructura del presupuesto de egresos. La actividad financiera del Estado es la función que éste desarrolla para preocuparse los recursos necesarios y estar en condiciones de sufragar los gastos públicos destinados a satisfacer las necesidades colectivas a su cargo mediante la prestación de los servicios públicos correspondientes. Asimismo, esta actividad se desenvuelve dentro de la administración pública y tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades colectivas. Las actividades públicas son servicios de los cuales no puede prescindir una sociedad, como son la justicia, la defensa nacional, la seguridad pública, los transportes, la actividad educativa, la actividad económica del Estado, el crédito público y otras. El Estado, para llevar a cabo su función financiera, requiere de ciertos recursos y una vez que los obtiene los administra y por último los aplica para satisfacer las necesidades de la sociedad, que en sí es el objetivo esencial de esta función. El Estado tiene sus recursos por muy diversos medios, como la explotación de sus propios bienes y el manejo de sus empresas, así como por el ejercicio de su poder de imperio, con base en el cual establece las contribuciones que los particulares deberán aportar para los gastos públicos. Finalmente, su presupuesto se complementará con otros mecanismos financieros, que en calidad de empréstitos vía crédito interno o externo obtendrán de otros entes. Esta situación da origen a una necesaria relación de independencia entre gobernantes y gobernados, derivándose en la importancia que tiene el derecho fiscal. El derecho financiero es la disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático del conjunto de normas que reglamentan la recaudación, la gestión y la erogación de los medios económicos que necesita el Estado y los otros órganos públicos para el desarrollo de sus actividades, y el estudio de las relaciones jurídicas entre los poderes de los órganos del Estado y entre los mismos ciudadanos que derivan de la aplicación de estas normas. Es una de las ramas del derecho en general y en particular del derecho administrativo. Es el conjunto de normas jurídicas que sistematizan los ingresos y los gastos públicos normalmente previstos en el presupuesto y que tienen por objeto regular las funciones financieras del Estado. Así, el derecho financiero se nos presenta como una disciplina, cuyo estudio comprende el análisis y la evaluación del conjunto de normas jurídicas que regulan la obtención por parte del Estado de todos los recursos económicos necesarios para su sostenimiento. En resumen, el derecho financiero es el conjunto de normas jurídicas aplicadas a las finanzas públicas. El derecho fiscal. En estas condiciones, en la actualidad, el término derecho fiscal se refiere al conjunto de normas y principios que regulan la relación jurídica tributaria, entendiéndose por esta última el vínculo legal en virtud de que los ciudadanos resultan obligados a contribuir con una parte proporcional de sus ingresos, rendimientos o utilidades al sostenimiento del Estado. El derecho fiscal y derecho tributario, derecho impositivo, puede considerarse sinónimos y en consecuencia pueden denominarse en esta materia con cualquiera de ellos. Otros al respecto consideran que, si bien es cierto que se trata de la misma materia fiscal, cada una de las denominaciones que se señala tiene alguna característica especial que las distingue de los demás. Por ello es posible aceptar ambas posturas. Fuentes formales del derecho. Son los procedimientos, las formas, los actos, los hechos y demás medios de creación e interpretación en los cuales tienen su origen los principios y las leyes en general. En otras palabras, son aquellos que nos permiten conocer cómo se establecen las contribuciones, quién las hace y cómo deben aplicarse, y son las siguientes. Constitución. Es la fuente por excelencia del derecho, en cuanto determina la estructura del Estado, la forma del gobierno, la competencia de los órganos constitucionales y administrativos, los derechos y deberes de los ciudadanos, así como la libertad jurídica. La Constitución, como norma fundamental del Estado, ocupa el vértice del orden jurídico a manera de primicia mayor, de la que deriva su razón de ser y su contenido las otras leyes. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la fuente principal donde nace el derecho fiscal, como lo establece en el artículo 31, fracción cuarta.
Es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o de los estados y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que disponen las leyes. De este concepto podemos analizar la importancia que tiene esta disposición de la siguiente manera. Obligación, gasto público, federación, estado, municipio, residencia fiscal, proporcionalidad, equidad y disposición. El principio de legalidad tributaria obedece a un doble significado enunciado. El primero corresponde al fisco, en tanto que el segundo se refiere a los particulares. La autoridad hacendaria no puede llevar a cabo acto alguno o realizar función alguna dentro del ámbito fiscal sin que se encuentre previa y expresamente facultado para ello por una ley que sea aplicable al caso determinado. Por su parte, los contribuyentes solo se encuentran obligados a cumplir con los deberes que previa y expresamente les impongan las leyes, que les sean aplicadas y exclusivamente pueden hacer valer ante el fisco los derechos que esas mismas leyes les confieren. El llamado principio de legalidad tributaria en sí consiste en que ningún órgano del Estado puede tomar una decisión individual que no sea conforme a una disposición general anteriormente dictada. En el fundamento legal del derecho fiscal, como lo habíamos nombrado antes, en el artículo 31, fracción cuarta, nos dice de las obligaciones que tienen los mexicanos para contribuir al gasto de la Federación. Asimismo lo corrobora en el artículo 73, fracción séptima de la Constitución, que señala como atribución del Congreso de la Unión discutir y aprobar la contribución necesaria para cubrir el presupuesto, y se refuerza en lo que establece el artículo 74 en su fracción cuarta de la propia Constitución, en donde se menciona que una de las facultades de la Cámara de Diputados es examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que deben de crearse para cubrirlo. El Congreso de la Unión, de acuerdo a los artículos 49 y 50 de la Carta Magna, es el órgano en quien se deposita el Poder Legislativo Federal en México, integrado por representantes electos popularmente y dividido en dos cámaras, que viene siendo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El principio de constitucionalidad se trata de un principio que obedece a los lineamientos esenciales de nuestro orden jurídico, el cual basa su existencia en una norma suprema y por ende jerárquicamente superior a todas las demás, y que conocemos como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política menciona quiénes son los facultados para establecer las contribuciones que puede exigir la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, señalando como facultad del Congreso de la Unión discutir y aprobar las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de la Federación. En el caso de los estados, son las legislaturas locales quienes las establecen, las cuales a su vez indican el monto a cobrar por los municipios. Los límites constitucionales. En nuestra Constitución existe una disposición cuya función es con relación a las contribuciones, marcando límites para el establecimiento de las mismas facultades conferidas a los órganos federales y estatales con el objeto de no perjudicar a los contribuyentes. Los limitantes del establecimiento de las contribuciones son señalados en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, son los siguientes. La proporcionalidad consiste en la capacidad económica tributaria que posean los contribuyentes. La equidad se refiere a que debe dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Las leyes, para efecto de nuestro estudio, se refiere a las leyes fiscales, las que mencionan quiénes son los sujetos, el objeto, la base y las cuotas o tarifas. El ISR, el IVA, el ISAN, el CFF, etc. Destinos de los tributos a cubrir el gasto público. La irretroactividad. El artículo 14 de la Constitución señala que ninguna ley se dará efecto retroactivo.
en perjuicio de persona alguna, por lo que no es posible darle un ordenamiento fiscal, aplicación o sus situaciones originadas con anterioridad a su vigencia en perjuicio de los contribuyentes. Los límites especiales y temporales. El legislador deberá precisar las circunstancias del lugar y señalar el momento en que debe estimarse consumado el hecho generador. En las especiales, además de fijarse en la ley el presupuesto del hecho, los sujetos pasivos y activos, sus aspectos materiales y temporales, se deberán definir las reglas para determinar en qué territorio debe considerarse como producido el hecho generador, a fin de estar en posibilidades de determinar cuál es el sujeto activo o acreedor que en ejercicio del imperio de la ley tenga derecho a recaudar un tributo. En este caso tienen especiales relevancia los conceptos de residencia y domicilio, ya que las normas jurídicas tienen un ámbito de validez. Algunos hechos generadores tienen lugar en el extranjero, pero cuyo efecto se produce en el territorio nacional, o incluso hechos generadores realizados en el extranjero y en territorio nacional que den lugar a definir quién pagará el crédito tributario. Los temporales. De acuerdo con este aspecto, los hechos generadores pueden clasificarse en instantáneos o periódicos, que vienen siendo de esta manera. Instantáneos son los que suceden en un lapso determinado, dando lugar a una obligación tributaria autónoma. Los periódicos. El legislador tiene en cuenta dentro de un determinado periodo, que puede ser mensual, anual, etc., una serie de hechos considerados conjunto o globalmente que dan lugar al surgimiento de una obligación tributaria. Los egresos de la Federación son discutidos en la Cámara de Senadores y Diputados para su aprobación, para su discusión, aprobación y legislación. Eso es todo lo que tenemos ahorita de los egresos del Estado. Muchas gracias.